El Atlántico no conoce piedad. Sus oscuras aguas guardan secretos que ningún hombre debería conocer. Profundidades donde la luz del sol nunca llega y donde, durante 6 interminables años, la civilización occidental casi se ahoga. No hubo clarines en esta guerra, ni banderas ondeando al viento de la victoria. Solo el gemido metálico de los cascos desgarrándose bajo una presión imposible, los gritos apagados de los hombres tragados por el océano helado y el silencio eterno que siguió. Esto no fue una batalla, fue un abrazo mortal que duró 2074 días, cada uno con el peso de la extinción, cada noche con la posibilidad real de que la mañana siguiente nunca llegara para millones de almas que dormían profundamente en sus camas, ajenas al hecho de que su destino se decidía en las aguas heladas entre 2 continentes. Septiembre de 1939, en el mundo acababa de despertar a una pesadilla, cuando el submarino alemán U-30 avistó al transatlántico británico Athenia, surcando las olas al oeste de Irlanda. 117 pasajeros desaparecieron en las aguas esa tarde, muchos de ellos niños, mujeres que nunca llegarían al puerto seguro que buscaban en Estados Unidos. El capitán del submarino afirmaría más tarde que fue un error, que no vio las marcas civiles, que la guerra aún era demasiado joven para que él comprendiera lo que estaba haciendo. Pero el océano no perdona los errores, y ese primer torpedo lanzado contra un buque civil fue solo el comienzo de una campaña de aniquilación que transformaría el Atlántico Norte en un cementerio líquido, un campo de batalla invisible donde Gran Bretaña se desangraría lentamente tonelada a tonelada, vida a vida, hasta el punto de ruptura. Winston Churchill lo comprendió antes que nadie. Mientras los generales planeaban invasiones terrestres y los aviadores soñaban con bombardeos estratégicos, él miraba los mapas con esos ojos cansados que ya habían presenciado una guerra mundial y sabía, con absoluta certeza, que ésta se ganaría o perdería no en los cielos de Londres ni en las llanuras de Francia, sino en las rutas marítimas que conectaban la isla sitiada con el mundo exterior. Cada buque mercante que salía de Canadá, cargado de trigo, cada petrolero que navegaba desde el Caribe con combustible para los aviones de la RAF, cada transporte que cruzaba desde Nueva York con acero, aluminio, caucho, medicamentos, era una arteria vital que bombeaba sangre a un cuerpo al borde del colapso. Si se cortaban esas arterias, Gran Bretaña moriría sin que un solo soldado alemán necesitara pisar suelo inglés. Carl D. Nitz conocía esta verdad tan íntimamente como Churchill. El ascético y meticuloso almirante alemán había desarrollado durante la Primera Guerra Mundial una teoría que lo convertiría en el artífice del mayor asedio naval de la historia. Su fría mirada había calculado con precisión matemática que las islas británicas necesitaban 1 millón de toneladas de suministros al mes para sobrevivir. Si se reducía esa cantidad a 700.000, la población comenzaría a morir de hambre. Si se reducía a 500.000, el colapso sería inevitable. Poseía la herramienta perfecta para esta quirúrgica tarea de estrangulamiento: el submarino alemán, una silenciosa máquina de matar que podía emerger de las profundidades sin previo aviso, lanzar su letal carga de torpedos y desaparecer de nuevo bajo las olas antes de que ninguna defensa pudiera reaccionar. A diferencia de los grandiosos acorazados que dominaban el pensamiento naval de la época, el submarino era invisible, impredecible y, en las manos adecuadas, absolutamente letal. Inicialmente, D.E. Nitz solo contaba con 22 submarinos operativos, 22 contra toda la Marina Real Británica, la fuerza naval más poderosa que el mundo jamás había conocido. Parecía una apuesta arriesgada, pero lo que sus críticos no entendían era que las guerras navales ya no se ganan con cañones y blindados. El océano es demasiado vasto, demasiado oscuro, demasiado profundo para que las flotas convencionales lo controlen. Un solo submarino bien posicionado valía más que una docena de cruceros. Y D.E. Nitz había desarrollado una táctica que multiplicaba exponencialmente el poder de cada submarino en la manada de lobos. Rudeltaktik la llamaba. Sus submarinos no cazarían solos como depredadores solitarios. Se moverían en grupos coordinados, comunicándose por radio, convergiendo en convoyes mercantes como lobos
rodeando una manada de caribúes. Cuando un submarino avistaba un convoy, no atacaba de inmediato, lo seguía a distancia, transmitiendo su posición, esperando a que llegaran sus hermanos. Y entonces, en la oscuridad total de la noche atlántica, atacaron desde todas las direcciones, simultáneamente transformando el mar en una zona de matanza, donde cada torpedo encontraba su presa, donde cada explosión iluminó brevemente el horror de barcos enteros desapareciendo bajo las olas en cuestión de minutos. Los marineros mercantes británicos eran hombres comunes, no eran soldados entrenados para el combate, no vestían uniformes militares, no recibían medallas por su valentía, eran panaderos, carpinteros, agricultores que habían sacrificado su vida en tierra por el salario de una travesía atlántica. Muchos tenían menos de 20 años, algunos aún adolescentes que mintieron sobre su edad para embarcarse. Navegaban en barcos viejos, cargueros oxidados construidos para tiempos de paz, cuyas estructuras nunca fueron diseñadas para soportar el peso de los cargamentos de guerra ni la violencia de los torpedos alemanes. Cuando un submarino lanzaba sus torpedos, el impacto no era solo una explosión, era el sonido del metal rasgándose como papel, el agua helada inundando compartimentos en cuestión de segundos, los hombres atrapados bajo cubierta, gritando mientras el barco escoraba, volcaba y se hundía. El Atlántico Norte, incluso en verano, mantiene una temperatura lo suficientemente alta como para matar a un hombre por hipotermia en 15 minutos. En invierno, ese tiempo se reduce a 5. Quienes lograron escapar de los barcos en llamas, saltando desde la borda a las aguas negras, rara vez sobrevivieron lo suficiente para ser rescatados. Sus cuerpos flotaron durante horas, a veces días, mantenidos a flote gracias a los chalecos salvavidas, con los ojos abiertos fijos en el cielo, que nunca volverían a ver, hasta que finalmente el mar los reclamó para siempre. Durante los primeros meses de la guerra, mientras Francia aún resistía y el mundo observaba con horror el avance de la Blitzkrieg por Europa, los submarinos operaban con una libertad aterradora. Patrullaban las rutas comerciales, conociendo cada corriente, cada banco de niebla, cada coordenada por la que debían pasar los convoyes británicos. Brienne se convirtió en leyenda al penetrar en la supuestamente impenetrable base naval de Scapa Flow y hundir el acorazado Royal Oak en su propio fondeadero, matando a más de 800 marineros mientras dormían. Otto Kretschmer, el as de haces, desarrolló una técnica de infiltración. Su submarino seguía tan de cerca a los buques mercantes que los sistemas de sonar no podían distinguirlo de los barcos del convoy, lo que le permitía emerger en el centro de la formación y disparar a quemarropa antes de volver a sumergirse. En una sola patrulla, hundió 7 barcos en otra. 10. Las cifras comenzaron a crecer de forma alarmante. 50.000 toneladas de mercancías perdidas en un mes. Luego 100.000, luego 200.000. Churchill recibía los informes todas las mañanas, y cada mañana su rostro se volvía más sombrío. La caída de Francia en junio de 1940 proporcionó a de Nites, algo que transformaría por completo la guerra en el Atlántico, un litoral entero de puertos con vistas directas al océano occidental. Anteriormente, sus submarinos tenían que partir de bases alemanas en el Mar del Norte, circunnavegar Escocia y recorrer cientos de kilómetros solo para llegar a sus cotos de caza en el Atlántico, desperdiciando valioso combustible y tiempo operativo. Ahora, con Brest, Lorient, Saint-Nazaire y La Rochelle bajo control alemán, los submarinos podían adentrarse directamente en el corazón de las rutas comerciales. El tiempo de patrulla se duplicó. La zona de peligro se expandió y comenzó lo que los marineros británicos llamarían, con una mezcla de horror y resignación. La época feliz en los alemanes la llamaron Die Zeit. Feliz para los lobos, apocalíptico para sus presas. Entre julio y octubre de 1940, los submarinos hundieron 274 buques aliados. Más de 14 millones de toneladas de mercancías desaparecieron bajo las olas en tan solo 4 meses. Fue una carnicería sin precedentes. Convoyes zarparon de Halifax y Liverpool con 50 o 60 barcos y llegaron a destino con la mitad. A veces,
menos. Los supervivientes contaron historias que parecían imposibles a noches enteras de explosiones continuas, el horizonte iluminado por barcos en llama, gritos perdidos en el viento mientras los hombres se ahogaban en la oscuridad, restos flotando a kilómetros de distancia, manchas de petróleo, ardiendo en la superficie, convirtiendo el océano en un infierno líquido. Un capitán mercante describió cómo vio como 6 buques de su convoy eran torpedeados en secuencia, durante una sola noche, cada explosión ocurriendo a intervalos de 20 minutos, metódica e inexorable, mientras él mantenía su propio barco en rumbo, incapaz de desviarse, incapaz de ayudar, solo esperando que el siguiente torpedo no llevara su nombre. La Marina Real Británica descubrió rápidamente que sus tácticas tradicionales eran inútiles contra esta amenaza submarina. Sus destructores habían sido diseñados para combatir buques de superficie, no fantasmas submarinos. El sonar de la época era primitivo, capaz de detectar submarinos solo a corta distancia y en condiciones ideales de mar en calma. Algo inusual en el Atlántico Norte, donde tormentas de inmensa fuerza azotaban las aguas durante meses. Las cargas de profundidad, barriles de explosivos que se hundían a una profundidad preestablecida antes de detonar, eran armas brutalmente imprecisas. Un destructor podía lanzar docenas de ellas en una zona donde creía que había un submarino, y aún así no impactar en nada, mientras el submarino escapaba silenciosamente a aguas más profundas. Peor aún, la Marina Real no contaba con suficientes destructores. Cada convoy necesitaba al menos 6 escoltas para tener alguna posibilidad de protección adecuada. La mayoría navegaba con 2 o 3, algunos sin ninguno. Los buques mercantes eran abandonados a su suerte, navegando en formaciones densas con la desesperada esperanza de que la cantidad ofreciera cierta protección, cuando en realidad solo los convertía en blancos más fáciles. Los hombres que tripulaban los submarinos no eran monstruos, aunque el mundo los consideraría así. Eran jóvenes alemanes, muchos de ellos veinteañeros, que se habían unido a la Kriegsmarine con sueños de aventura y gloria naval. Joachim Schepke tenía 28 años cuando se convirtió en uno de los comandantes más letales de la flota de submarinos. Wolfgang escribía poesía entre patrullas y llevaba un diario donde registraba no solo los barcos hundidos, sino también sus reflexiones sobre la guerra, la soledad del mando y el peso de enviar hombres a la muerte. Vivían en condiciones que desafían la imaginación moderna. El interior de un submarino tipo séptimo, el modelo más común, medía menos de 70 metros de largo y 7 de ancho. 50 hombres vivían en este tubo metálico durante semanas, a veces meses. No había espacio para la comodidad. Los marineros dormían en literas apiladas en 3 niveles, tan estrechas que era imposible darse la vuelta mientras dormían. El aire se volvió rápidamente viciado, cargado de olor a diésel, sudor y comida en mal estado, y el sistema de ventilación no daba abasto. La condensación goteaba constantemente por las paredes metálicas, dejando todo perpetuamente húmedo. Crecía moho en la ropa, la comida y la piel de los hombres. No había baños adecuados, solo instalaciones mínimas que fallaban con frecuencia bajo presión. Durante los ataques con cargas de profundidad, cuando el submarino se hundía a profundidades extremas intentando escapar, todos los hombres a bordo sabían que la diferencia entre la vida y la muerte se medía en metros y en la resistencia de las placas de acero que crujían bajo una presión hidrostática suficiente para aplastar un cuerpo humano al instante. En el fondo, durante los ataques, el protocolo era silencio absoluto. Ningún motor podía operar más allá del mínimo necesario para mantener la flotabilidad. Ningún hombre podía hablar, toser, ni moverse bruscamente. El sonar británico captaba cualquier ruido, y un solo sonido inoportuno podía revelar la posición del submarino. Entonces, la tripulación se paralizaba en una oscuridad casi total, con solo las tenues luces rojas de emergencia iluminando sus rostros tensos, escuchando el aterrador sonido metálico del sonar enemigo resonando en el casco, cada sonido cada vez más cercano y fuerte, seguido del lejano chapoteo de las cargas de profundidad al impactar en el agua. Los segundos se arrastraban como horas, mientras las cargas se hundían, y entonces comenzaban las explosiones, incluso cuando no impactaban directamente. La onda expansiva viajaba por el agua, con una fuerza devastadora, sacudiendo el submarino, apagando luces, destrozando instrumentos y lanzando a los hombres
contra los mamparos metálicos. Las válvulas se agrietaban y comenzaban a gotear. El agua helada brotaba a alta presión. Los paneles eléctricos explotaban en cascadas de chispas. Y durante todo esto, los hombres permanecieron en sus puestos, siguiendo órdenes susurradas, reparando daños en la oscuridad, luchando contra el pánico primario de estar atrapados en un ataúd de metal que se hundía lentamente en aguas de 3000 metros de profundidad. Pero era en la superficie, durante los ataques nocturnos, donde los submarinos eran verdaderamente letales. Nietzsche se había dado cuenta de algo que los británicos tardaron años en comprender. Un submarino en la superficie era invisible en la oscuridad. Su bajo perfil, a solo unos metros sobre la línea de flotación, lo hacía prácticamente imposible de detectar visualmente, y el sonar era ineficaz contra objetivos de superficie. Así que los comandantes alemanes desarrollaron la táctica de navegar permaneciendo en la superficie, durante la noche acercándose a los convoyes, utilizando únicamente motores diésel que permitían velocidades superiores a las de los propios buques mercantes, colocándose entre las columnas de buques y abriendo fuego a quemarropa. Los torpedos recorrían distancias tan cortas que los marineros británicos a veces veían las estelas fosforescentes emergiendo de la oscuridad segundos antes del impacto. No había tiempo para maniobras evasivas, ni para alarmas, solo la brutal explosión que atravesaba el casco, seguida del caos de hombres corriendo, gritando, intentando arriar los botes salvavidas mientras el barco ya comenzaba a hundirse. Y mientras un barco ardía, iluminando la noche, el submarino ya se dirigía hacia su próximo objetivo, recargando los tubos de torpedos y seleccionando su próxima víctima con eficiencia clínica. Churchill admitió en sus memorias que solo una vez durante toda la guerra temió realmente la derrota. No fue durante la batalla de Inglaterra, cuando la Luftwaffe bombardeó Londres noche tras noche. No fue después de la caída de Francia, cuando Gran Bretaña quedó completamente aislada frente a la maquinaria de guerra nazi. Fue durante los oscuros meses de 1941 y 1942, cuando las estadísticas de hundimientos en el Atlántico alcanzaron cifras simplemente insostenibles. Los astilleros británicos podían construir aproximadamente 200.0 toneladas de nuevos buques mercantes al mes. Los submarinos hundían 500.0 en Ambratos Ribu, a veces más de 700.0 toneladas en el mismo periodo. La matemática era simple y terrible en cada mes. La flota mercante británica se reducía cada mes, llegaban menos alimentos a los puertos, menos combustible para los aviones, menos acero para las fábricas de armamento. El racionamiento se volvió más severo. Las colas para el pan se alargaban, y en las oficinas del almirantazgo, hombres canosos observaban gráficos que mostraban inexorables curvas descendentes y calculaban cuánto tiempo quedaba antes de que la maquinaria bélica británica se paralizara por falta de suministros en 6 meses. Quizás un año, como mucho. Después de eso, no importaría cuántos Spitfires tuviera la RAF, ni cuántos tanques Churchill pudiera movilizar. Una nación hambrienta no puede luchar. La respuesta no provino de un solo invento milagroso, sino de una lenta y dolorosa convergencia de tecnología, tácticas y sacrificios humanos que costó años y miles de vidas antes de que comenzara a funcionar. El radar se perfeccionó hasta que las antenas montadas en los mástiles de los destructores pudieron detectar la discreta silueta de un submarino en la superficie, incluso en total oscuridad, incluso a través de la espesa niebla que cubría el Atlántico Norte. Los aviones de patrulla de largo alcance, inicialmente con alcance insuficiente para cubrir el espacio aéreo en medio del océano donde los submarinos cazaban libremente, fueron equipados con tanques de combustible adicionales que les permitieron alcanzar el punto muerto. Esa extensión de agua fuera del alcance de las aeronaves, con base tanto en Gran Bretaña como en Canadá. Cuando los Liberators y los Sunderland finalmente comenzaron a sobrevolar estas aguas, lanzando cargas de profundidad sobre submarinos sorprendidos en la superficie, la ventaja táctica comenzó a equilibrarse, pero fue el descifrado del código Enigma lo que realmente cambió las reglas del juego. Los matemáticos de Bletchley Park
liderados por mentes brillantes que trabajaban en absoluto secreto. Lograron descifrar las comunicaciones entre los submarinos y el mando alemán. De repente, los británicos pudieron leer la posición de las manadas de lobos, redirigir los convoyes para evitar concentraciones de submarinos y enviar grupos de cazas para interceptar submarinos antes de que atacaran. La guerra invisible ganó visibilidad, pero incluso con tecnología superior, incluso sabiendo dónde estaba el enemigo, la lucha se mantuvo brutal hasta el último día. Los comandantes alemanes adaptaron constantemente sus tácticas. Cuando el radar comenzó a detectarlos en la superficie, instalaron detectores de radar que los alertaban cuando estaban siendo escaneados, lo que permitía inmersiones de emergencia. Cuando los aviones se convirtieron en una amenaza seria, equiparon a los submarinos con ametralladoras antiaéreas y comenzaron a combatir en la superficie en lugar de inmersiones, derribando aeronaves que se acercaban con demasiada confianza. Nietzsche empujó a sus comandantes cada vez más lejos hacia la costa estadounidense, donde aparecieron nuevos objetivos cuando Estados Unidos entró en la guerra. Durante los primeros meses de 1942, los submarinos operaron a lo largo de la costa este estadounidense con casi total impunidad, hundiendo petroleros a la vista de las playas de Florida y torpedeando buques mercantes cuyas luces seguían encendidas porque las ciudades costeras estadounidenses se negaban a apagón. Fue otra masacre, otra época feliz, hasta que finalmente Estados Unidos aprendió las lecciones que Gran Bretaña había pagado con sangre por descubrir. Los hombres que libraron esta guerra en el mar se enfrentaron a un enemigo invisible hasta que fue demasiado tarde, que atacó sin previo aviso, que no dejó tiempo para el heroísmo ni para tomar decisiones honorables. Era una muerte súbita o una lenta agonía. Un marinero mercante británico llamado Raymond Hart sobrevivió a 4 naufragios. En el primero, su barco fue torpedeado durante la noche y pasó 8 horas en aguas heladas antes de ser rescatado, perdiendo 3 dedos de los pies por congelación. En el segundo, el bote salvavidas del que escapó fue ametrallado por un submarino que emergió a su lado, matando a la mitad de los supervivientes. En el tercero, vio como su mejor amigo era aplastado al caer un mástil durante el naufragio. En el cuarto, estuvo a la deriva en un bote salvavidas durante 17 días antes de ser encontrado por una patrullera. Cuando le preguntaron por qué seguía volviendo al mar, por qué no solicitaba un traslado a un trabajo en tierra, simplemente respondió que alguien tenía que llevar los suministros y que si hombres como él dejaban de hacerlo todo, estaría perdido. Esta fue la silenciosa realidad de la batalla del Atlántico, librada por hombres comunes y corrientes que tomaban decisiones imposibles todos los días que subían a barcos, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra, que navegaban en la oscuridad porque creían que su carga, su trabajo, sus vidas, si era necesario, sostenían un tenue hilo que conectaba la esperanza con la supervivencia. En el lado alemán, la tasa de mortalidad entre las tripulaciones de submarinos llegó a alcanzar el 75%. 3 de cada 4 hombres que sirvieron en submarinos nunca regresaron a casa. A medida que la guerra avanzaba y las defensas aliadas se volvían más sofisticadas, las patrullas se convirtieron en misiones suicidas. Los submarinos que partían de bases francesas eran rastreados por la inteligencia británica desde el momento en que zarpaban del puerto, seguidos por aeronaves, interceptadas por grupos de cazas especializados, equipados con las armas antisubmarinas más modernas. El erizo, un lanzamortero múltiple, que disparaba proyectiles en un patrón circular por delante del buque de escolta. Era especialmente letal porque las explosiones solo se producían en contacto directo con el casco del submarino, a diferencia de las cargas de profundidad, que explotaban a una profundidad preestablecida. Un submarino impactado por un erizo no tenía ninguna posibilidad. El casco se abría instantáneamente bajo la presión del agua. 50 hombres morían en segundos, aplastados, ahogados, vaporizados por la presión. Algunos submarinos simplemente desaparecían, sin que se supiera nada de ellos. Sus tripulaciones eran dadas por desaparecidas cuando, en realidad, yacían en fosas comunes a kilómetros de profundidad en el fondo del océano. En mayo de 1943, Nietzsche se vio obligado a retirar sus submarinos del Atlántico Norte. 41 submarinos se habían hundido solo ese mes. Las pérdidas eran
insostenibles. La batalla que creía ganar por puro desgaste matemático estaba perdida. Pero la guerra en el Atlántico no terminó ahí. Continuó con menor intensidad hasta los últimos días del conflicto, con submarinos que seguían patrullando, atacando y hundiendo barcos, incluso cuando la derrota alemana era inevitable. El último buque mercante aliado torpedeado fue el Avondale Park, alcanzado el 7 de mayo de 1945, pocas horas antes de la rendición alemana. 7 marineros murieron en ese ataque final, y sus nombres se sumaron a una lista que ya contaba con más de 70.000 vidas perdidas en las aguas del Atlántico. Cuando finalmente terminó, cuando los submarinos restantes emergieron e izaron banderas negras de rendición según lo ordenado por D. Nitz, cuando los marineros alemanes desembarcaron en puertos británicos como prisioneros, la magnitud de lo sucedido comenzó a aclararse. 3.500 buques mercantes aliados hundidos, 175 buques de guerra perdidos, 72.000 hombres muertos en las aguas heladas. Del lado alemán, 783 submarinos destruidos de un total de 1.162 construidos, 30.000 marineros alemanes muertos de 40.000 que sirvieron. Cifras que desafían la comprensión, estadísticas que no logran capturar el horror de noches interminables de explosiones y gritos, la lenta agonía de los hombres a la deriva en botes salvavidas, viendo a sus camaradas morir uno a uno por hipotermia y deshidratación. El terror claustrofóbico de los submarinos hundiéndose más allá de su profundidad de colapso, mientras el agua brotaba a través de grietas cada vez más grandes en el casco. La batalla del Atlántico fue devastadora, no solo por la cantidad de muertos, sino por lo que representó: un intento sistemático de estrangular a una nación de ganar una guerra, no mediante la conquista territorial, sino mediante el hambre y las privaciones. Fue una guerra industrial en su forma más pura y terrible, donde la victoria se medía en toneladas de barcos hundidos, versus toneladas construidas, donde las vidas humanas se reducían a estadísticas en hojas de cálculo, donde el océano se convertía tanto en campo de batalla como en fosa común. Cada barco que se hundía no solo transportaba carga, sino también esperanza. Cada marinero que moría en las gélidas aguas era un padre, un hijo, un hermano, cuya ausencia dejó una huella imborrable en una familia lejana. Y la batalla duró tanto, 6 interminables años, que generaciones enteras de jóvenes solo conocieron la guerra en el mar, creciendo en un mundo donde cruzar el Atlántico significaba arriesgar sus vidas contra todo pronóstico. El océano no guarda monumento, no hay lápidas que marquen el lugar donde descansan los barcos, ni memoriales que floten sobre las tumbas de 70.000 hombres. Las corrientes se mueven indiferentes sobre los restos oxidados. Los peces nadan entre los cascos rotos que una vez transportaron trigo para alimentar a millones, petróleo para abastecer ejércitos, esperanza para sostener naciones. El Atlántico guarda sus secretos en las profundidades, donde la luz del sol nunca llega, donde la presión aplasta el metal como papel, donde el silencio es absoluto y eterno. Pero en las ciudades portuarias, en los lugares donde los marineros partieron y nunca regresaron, hay quienes aún recuerdan, viudas que envejecieron esperando barcos que nunca llegaron a puerto, niños que crecieron sin conocer los rostros de sus padres, excepto a través de fotografías amarillentas. Y están los sobrevivientes cada vez menos. Cada año, ancianos que ahora cargan con recuerdos de noches de terror en el mar helado, que aún despiertan con el sonido de explosiones lejanas, que miran el océano y no ven belleza sino tumbas. La devastación de la batalla del Atlántico fue total porque atacó la esencia misma de la supervivencia, porque transformó las rutas comerciales que conectaban continentes en zonas de exterminio, porque obligó a hombres comunes a enfrentarse a una muerte violenta cada vez que abordaban un barco. No hubo gloria, ni cargas heroicas, ni últimas batallas épicas. Solo trabajo duro, miedo constante y la tenaz determinación de seguir navegando, incluso cuando cada viaje podía ser el último. Estos hombres, comerciantes y soldados aliados y alemanes, libraron una guerra que la historia a menudo olvida. Una guerra sin testigos más allá de las olas indiferentes, sin registros más allá de las listas de barcos perdidos y nombres grabados en monumentos lejanos. Pero fue esta batalla, más que ninguna otra, la que decidió el destino de la civilización occidental. Fue en las oscuras aguas del Atlántico Norte,
no en los cielos de Londres ni en las playas de Normandía, donde pudo haberse perdido la Segunda Guerra Mundial. Y fue allí, mediante sacrificios medidos en vidas y toneladas, donde finalmente se ganó. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que la historia real es mucho más profunda y oscura que cualquier ficción. Cada fotograma de este video fue creado para honrar la memoria de quienes lucharon en las aguas más oscuras de la humanidad. Si este relato te conmovió de alguna manera, si sentiste el peso de esta historia, dale me gusta ahora a No es solo un clic. Es un reconocimiento de que estas vidas importaron, de que estas historias necesitan ser contadas. En los comentarios, comparte qué fue lo que más te impactó. ¿Fue la magnitud del sacrificio? ¿La frialdad de las cifras? ¿La humanidad detrás de la tragedia? Tus palabras crean una comunidad de personas que se niegan a olvidar. Y si quieres continuar este viaje a través de los eventos que moldearon nuestro mundo, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones, porque hay docenas de historias como esta esperando ser reveladas, batallas olvidadas, héroes anónimos, momentos que definieron el destino de naciones enteras. Y si el peso de esta narrativa aún te palpita, si tu mente aún está en las gélidas aguas del Atlántico, otra historia aparece en tu pantalla ahora, otra batalla, otro sacrificio, otro capítulo olvidado que merece ser recordado. Haz clic y descubre hasta dónde puede llegar la valentía humana cuando todo parece perdido, la historia continúa. Y estás invitado a presenciarla.